Hola, mi nombre es Daniel y soy profesor de matemáticas en un instituto del sur de Madrid. Bienvenidos a este vídeo del canal Las Mates de Dani. Este canal nació a la sombra de la colección de libros Aprobar Matemáticas es fácil si sabes cómo, que son unos libros con ejercicios resueltos de distintos cursos que he escrito. Posteriormente empecé a explicar algunos ejercicios de oposiciones, ya que bastantes se podían usar en bachillerato. Si te gustan los vídeos, puedes suscribirte al canal pulsando suscribirme e introduciendo tu cuenta y clave de Gmail, ya que YouTube es propiedad de Google. Además, puedes recomendar los vídeos de secundaria y bachillerato del canal a tus alumnos. Por otro lado, en la web aprobarmatemáticasesfacil.es puedes encontrar materiales gratuitos de mis libros y ordenados por cursos los enlaces a los vídeos de este canal. En este vídeo resolvemos un problema de Andalucía del año 1977 en la especialidad de álgebra. El enunciado del problema es este. Consideramos R1, R2, R3, R4, R5 y R6 las raíces sextas de la unidad. En el apartado A debemos demostrar que si en dicho conjunto consideramos la operación producto de números complejos, entonces estamos delante de un grupo. Llamando G a este grupo, nos piden construir la tabla de dicho grupo, es decir, cómo se comporta la operación dentro de este grupo. En el apartado B nos piden demostrar que G es isomorfo a Z cociente los múltiplos de 6. En el C nos piden hallar un subgrupo de G de orden 2. En el apartado D definimos una relación en G, una relación binaria, y lo que nos piden es probar que dicha relación es de equivalencia, determinar el grupo cociente y construir también su tabla de operaciones. En primer lugar vamos a estudiar un poco qué elementos tenemos dentro de este conjunto del cual nos piden estudiar si es grupo o no. Para ello observamos que las raíces enésimas de la unidad son todas de esta forma, de la forma R sub k igual a e elevado a 2 por k por pi por i dividido entre n. La k varía entre 0 y n menos 1, o bien podemos hacer que varíe entre 1 y n. ¿Estas dos formas de escribirlo son iguales? Sí. ¿Por qué? Porque r sub 0, es decir, e elevado a 0 es 1, y si en la k ponemos n, lo que tenemos es e elevado a 2 por pi por i, que también es 1. Por tanto, por la estructura del problema, lo que voy a hacer es elegir la segunda forma de escribir, es decir, voy a sustituir la k por los valores del 1 al n. Si preferimos utilizar la forma polar de los números complejos, lo que tenemos es que R sub k, es decir, la raíz késima de la unidad, se puede escribir como un número complejo de módulo 1 y argumento 2k pi dividido entre n. Yo voy a utilizar notación polar todo el rato porque es más cómoda para luego escribir la notación. En este caso lo que tenemos es que son las raíces sextas, es decir, n tiene que ser 6. Por tanto, las raíces son la R1, sustituimos la k por 1 y lo que tenemos es 1, 2 pi sextos, simplificando 1 y de módulo y argumento pi tercios. La R2 va a ser el número complejo de módulo 1 y de argumento 2 pi tercios. R3 va a ser la raíz, va a ser el número complejo de módulo 1 y argumento pi. R4 es el número complejo de módulo 1 de argumento 4 pi tercios. R5 será el número complejo de argumento pi por 5 tercios y de módulo 1. Y por último el R6 va a ser el número complejo de módulo 1 y argumento 2pi o 0, es decir, el 1. Vamos a llamar G, por tanto, a este conjunto de elementos de números complejos que tenemos en el plano complejo. Bien, ahora lo primero que nos piden es demostrar que este conjunto de aquí, con la operación producto de números complejos, no es un conjunto como tal, no es solo un conjunto, sino que es un grupo. Y claro, lo primero que debemos es saber qué quiere decir que un conjunto con una operación sea un grupo. Decimos que G con una operación que vamos a llamar asterisco es un grupo si se cumplen las tres propiedades siguientes. La primera es que la operación asterisco sea una operación asociativa. Es decir, si tenemos tres elementos de G que están multiplicándose, nos tiene que dar lo mismo multiplicar
primero con segundo y luego por tercero, que multiplicar el primero por el producto de haber hecho primero el segundo por el tercero, en primer lugar. Por otro lado, debe existir un elemento que aquí vamos a llamar E, que cumple que al multiplicarlo por cualquier otro elemento del grupo G, del conjunto G, nos dé el mismo elemento G que hemos elegido. Este elemento se llama elemento neutro. En los números enteros con la suma, ¿cuál es el elemento neutro? El 0. En los números reales con el producto, ¿cuál es el elemento neutro? El 1. Así sucesivamente. 0 más cualquier número sabemos que es el otro número, y 1 por cualquier número es el otro número que hayamos elegido. Y por último, la tercera propiedad que debe cumplir G es que una vez que tenemos el elemento neutro, para cualquier número, para cualquier elemento del conjunto que tengamos, debe existir otro tal que al multiplicarlos nos dé el elemento neutro. A este elemento h se le llama inverso de g. Si estamos en notación multiplicativa, lo escribimos como h igual a g elevado a menos 1. Si estuviéramos en un ejercicio con notación aditiva, es decir, con la operación suma, lo que escribiríamos sería h igual a menos g. En los números enteros, ¿cuál es, por ejemplo, el inverso del 2? Pues el menos 2, ya que al sumarlos nos da 0. En los números reales, ¿cuál es el inverso del 3? Pues el 1/3, porque al multiplicarlos nos da 1. En un conjunto podemos definir varias operaciones y el conjunto puede seguir siendo un grupo con distintas operaciones. Entonces, el elemento neutro dependerá de la operación que usemos y los elementos inversos uno de otro también dependerá de cuál es la operación que tengamos. Ahora mismo ya podríamos utilizar las propiedades que conocemos y esta definición para demostrar que G es un grupo. Pero lo que vamos a hacer es demostrar que G es un subgrupo de los números complejos. Vamos a utilizar que sabemos que los números complejos menos el 0 es un grupo y vamos a encontrar que G es un subgrupo de dicho conjunto grande C. Un subgrupo es también un grupo que está dentro de otro más grande. Entonces, podríamos demostrar las tres propiedades de la definición de arriba, pero es más sencillo. Lo que tenemos que ver es que para dos elementos cualesquiera del subconjunto H, G y H por ejemplo, su producto, su operación, vuelve a estar dentro del conjunto que hemos elegido H. Esto quiere decir, esto se denomina que la operación es cerrada en H. El elemento neutro del grupo G debe estar dentro de H para que H pueda ser un subgrupo. Y por último, para todo elemento H del subconjunto, su inverso también tiene que estar dentro de H. Si no, no puede ser. Podemos demostrarlo de esta manera, pero voy a añadir una tercera caracterización. Si tenemos un grupo G con una operación, un subconjunto H es subgrupo de G si este elemento de aquí, G por H elevado a menos 1, está dentro de H también para todo par de elementos que elijamos, G y H minúsculas que estén dentro del subconjunto H mayúscula. Vamos a utilizar que C menos el 0 con el producto de complejos es un grupo, que G está dentro de está dentro de los complejos directamente, y esta proposición de aquí arriba para demostrar que G es un grupo. Tomamos dos elementos, G y H, en nuestro G, en nuestro conjunto de raíces sextas de la unidad, y por tanto estos dos números complejos son de la forma 1 alfa, donde alfa debe ser un múltiplo de pi tercios. Por tanto podemos escribir que G es 1 alfa y H es 1 beta. Por otro lado, lo que tenemos es que el inverso de un número complejo escrito en su forma polar, de módulo 1, es el número complejo de módulo 1 y de argumento opuesto al original, es decir, menos beta. Si multiplicamos G y H a la menos 1, lo que tenemos es el número complejo de módulo 1 y de argumento alfa menos beta. Lo que debemos demostrar es que este alfa menos beta es o pi tercios, o 2 pi tercios, o pi, o 4 pi tercios, o 5 pi tercios, o 2 pi,
independientemente del alfa y beta que hayamos elegido al principio. Para ello, en primer lugar, observamos que alfa y beta están en el intervalo de 0 a 2pi. Por lo tanto, tenemos que alfa menos beta debe estar entre menos 2pi negativo y 2pi positivo sin incluir ninguno de los dos extremos. Por tanto, vamos a considerar dos opciones. Si alfa menos beta ya es positivo, nosotros sabemos de partida que alfa menos beta siempre va a ser un múltiplo de pi tercios, porque los valores originales para alfa y beta son estos que tenemos aquí, que todos ellos son múltiplos de pi tercios. Por tanto, alfa menos beta es un múltiplo de pi tercios positivo, por tanto tiene que ser uno de estos 6 valores que tenemos aquí. Por tanto, el elemento g por h a la menos 1, que es el 1 alfa menos beta, debe estar en nuestro conjunto G. Si alfa menos beta es menor o igual que 0, lo que tenemos es que al sumarle 2pi, alfa menos beta más 2pi sí es positivo. Por otro lado, también sabemos que alfa menos beta era múltiplo de pi tercios, 2pi es 6 multiplicado por pi tercios, por tanto también es un múltiplo. La suma de múltiplos de pi tercios también es múltiplo de pi tercios. Por tanto, el número complejo que tenemos aquí, 1 y argumento alfa menos beta, y el número complejo de módulo 1 y argumento alfa menos beta más 2pi son iguales. Dado que este segundo tiene un argumento positivo y múltiplo de pi tercios, pertenece a G. Es decir, en cualquiera de los dos casos que hemos considerado, tenemos que G por h elevado a menos 1 está de nuevo en el conjunto G. Por tanto, el conjunto G ya no es solo un conjunto, sino que efectivamente, aplicando la proposición de aquí arriba, es un grupo. Bien, esta era la primera parte del apartado A. Ahora pasamos a la segunda parte. Estudiamos la tabla de operaciones de G. La tabla de operaciones es simplemente ver qué nos da si multiplicamos cada uno de las raíces sextas de la unidad que tenemos aquí. Lo más cómodo es realizar una tabla de doble entrada en la que pongamos todos los elementos tanto en la primera fila como en la primera columna y los multipliquemos. Dado que son números en forma polar todo el rato, simplemente lo que vamos a hacer es aplicar el producto en forma polar. Si multiplicamos R1 por R1, lo que nos da es un número complejo de módulo 1 y argumento pi tercios más pi tercios, es decir, 2 pi tercios, que es R2. Si multiplicamos R1 por R2, tenemos el número complejo de módulo 1 y argumento pi tercios más 2 pi tercios, es decir, el R3. Si multiplicamos R1 por R3, lo mismo, tenemos el R4, etcétera, etcétera. Me voy a los casos interesantes. Si llegamos a R1 por R6, lo que tenemos es que al hacer ese producto nos queda el número complejo de módulo 1 y de argumento 7 pi tercios. Como estamos en números complejos en forma polar, podemos sumar o restar 2pi según las necesidades. Como queremos un argumento que esté entre 0 y 2pi, lo que vamos a hacer aquí es restar 2pi. Si restamos 2pi a 7 pi tercios, lo que tenemos es un pi tercios. Entonces, lo que tenemos es que este producto es R1. Este argumento de pasar a la primera vuelta, que utilizamos en números complejos en primero de bachillerato, lo vamos a realizar en todos aquellos productos que nos quede un argumento mayor de 2pi. Es fácil comprobar que la tabla de operaciones es esta. Simplemente es ir haciendo todas las operaciones e ir reduciendo. Pasamos ahora al apartado B. Es decir, tenemos que demostrar que nuestro grupo G es isomorfo a Z6. Bueno, me he adelantado ya un poco realmente. Lo que nosotros tenemos es que hay que probar que G es isomorfo al cociente de los números enteros entre los múltiplos de 6. Esta notación de aquí, el 6 entre paréntesis, es una manera de denotar los múltiplos de 6. Yo en la facultad siempre me lo ponían de esta manera, 6 por z, es decir, cogemos todos los elementos de los enteros, los multiplicamos por 6 y
Así tenemos pues el 0, 6, 12, 18, 24 por los números positivos y por los números negativos menos 6, menos 12, menos 18, etc. Si ahora realizamos el cociente z entre 6z, lo que tenemos es el grupo z6, el grupo cociente z6. Este grupo z6, las clases de equivalencia coinciden con los restos al dividir un número entero entre 6. Es decir, los restos son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero claro, aquí no estamos hablando solamente de un grupo de 6 elementos, sino estamos hablando de un grupo cociente con 6 clases de equivalencia. Eso quiere decir que aquí en el 0 tenemos el 0, pero también todos aquellos números que se comportan como el 0 al dividir entre 6, es decir, aquellos que dan el mismo resto. Aquí tendremos el 0, el 6, el 12, el 18, el 24, etc. Positivos y negativos. En el 2 tendremos el 2, el 8, que da el mismo resto al dividir entre 6, el 14, el 20, el 26, pero también tendremos el menos 4, el menos 10, el menos 16 y así sucesivamente. Cuando tenemos un grupo cociente, no necesitamos escribir todos los elementos que hay dentro de cada una de las clases, cada uno de los cajones, digamos, que en lo que se divide el grupo original al hacer el cociente, sino que solamente necesitamos escribir uno de los representantes, uno de los elementos. Para obtener el resto, lo único que hay que hacer es multiplicar por todos los elementos del grupo por el que hemos hecho el cociente, es decir, entre comillas, por el que hemos dividido. Por comodidad para este ejercicio, dado que el 6 y el 0 son congruentes módulo 6, lo que vamos a hacer es escribir el z6 como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las clases de equivalencia de estos elementos, en vez del 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto habría sido mucho más cómodo si en el enunciado nos hubieran puesto que las raíces sextas son del R0 perdón, al R6, al R5. Pero como nos lo han puesto del R1 a R6, pues considero esta notación que es más sencilla. Ahora lo que nos piden es ver que son grupos isomorfos. Para ello tenemos que saber qué es un isomorfismo. Si consideramos dos grupos, cada uno con su operación, y una función f que va del primero al segundo, esta aplicación es un homomorfismo si se cumple esta propiedad de aquí. Si esta propiedad de aquí la consideráramos en espacios vectoriales en lugar de en grupos, diríamos que esta aplicación es una aplicación lineal. Como veis, en matemáticas damos nombres distintos a cosas que son parecidas, pero en lugares diferentes. ¿Y qué es un isomorfismo? Pues un isomorfismo es un homomorfismo que es biyectivo, es decir, que esta aplicación debe ser también inyectiva y sobreyectiva. Bien, vamos a encontrar de manera explícita un isomorfismo entre nuestro grupo G de raíces sextas de la unidad y el conjunto Z6. Para ello vamos a pensar que lo que tenemos es un conjunto de raíces que son generadas por un solo elemento. Si consideramos el 1 y pi tercios y vamos haciendo las potencias sucesivas, lo que tenemos es que vamos recorriendo todas las raíces sextas de la unidad. De igual manera, si en Z6 consideramos el elemento 1 y vamos sumando 1 más 1 tantas veces como sea necesario, vamos a obtener todos los elementos del conjunto del grupo Z6. Entonces lo que vamos a hacer es dar a la imagen del primer elemento de la primera raíz sexta, le vamos a dar como imagen la clase de equivalencia del primer elemento de Z6 que hemos considerado. Es decir, lo que vamos a hacer es al pi tercios le asignamos el 1, al 2 pi tercios le asignamos el 2, al 3 pi tercios el 3, al 4 pi tercios el 4, al 5 pi tercios el 5 y al 6 pi tercios, que es el 2 pi, el 6. Tenemos que ver que esta aplicación es realmente un isomorfismo. En primer lugar vamos a probar que es un homomorfismo. Para ello, lo que debemos ver es que, dados dos elementos, dos raíces sextas, se cumple la propiedad de aquí arriba.
En el primer caso, la operación es el producto. En el segundo caso, la operación es la suma en Z6. Entonces lo que debemos probar es que esta igualdad de aquí es cierta siempre. Para ello, lo que vamos a hacer es operar en este paréntesis. Dado que son números complejos en forma polar, su producto es producto de módulos y suma de argumentos. Es decir, el producto de estos dos números es 1 pi tercios por, abro paréntesis, i más j. La raíz por f de ese elemento es el número que multiplica a pi tercios. Es decir, i más j, clase de equivalencia, porque estamos en Z6, que son todo clases de equivalencia. La f de, la imagen de este número de aquí es el i, y la imagen de este número de aquí es el j. Es decir, lo que habría que probar es que esta operación de aquí es cierta. Pero esta operación de aquí es la definición de la suma en el conjunto cociente, en el grupo cociente Z6. Por tanto, no tenemos que demostrar nada. Es decir, esta aplicación que hemos definido aquí arriba es un homomorfismo. Ahora hay que demostrar que sí es homomorfismo. Para ello tenemos que ver que la aplicación es inyectiva y que es sobreyectiva. Claramente, esta aplicación es inyectiva. ¿Por qué? Porque cada una de las raíces sextas va a un número distinto del conjunto Z6. El número complejo 1 pi tercios va al 1, el 2 pi tercios va al 2, el 3 pi tercios, que es el pi, va al 3, el 4 pi tercios va al 4, el 5 pi tercios va al 5 y el 6 pi tercios, que es el 2 pi, va al 6. Por tanto, raíz sexta diferente implica imagen en Z6 diferente. Por otro lado, también es sobreyectiva, ya que todos los elementos de Z6 son imagen de alguna raíz. Esta segunda parte no habría hecho falta escribirla. Se podría ver de otra manera, y es que tanto Z6 como G tienen 6 elementos. Por tanto, si una aplicación es inyectiva, tiene que ser obligatoriamente sobreyectiva. No hay otra opción. Por tanto, lo que tenemos es que ambos grupos son isomorfos. Bien, esto era el final del apartado B. Pasamos ahora al apartado C, que consistía en encontrar un subgrupo de orden 2 dentro de G. Para ello, lo primero que tenemos que recordar es que es el orden de un grupo. Pues el orden de un grupo es simplemente, de un grupo que sea cíclico, es el número de elementos que tiene. Coincide con ese número de elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar un subgrupo en G que tenga 2 elementos. Para ello, lo que vamos, sabemos que el elemento neutro siempre tiene que estar dentro del subgrupo. Entonces vamos a buscar otro elemento de tal manera que al multiplicarlo por sí mismo nos dé la identidad, el elemento neutro. Si miramos la tabla de operaciones que hemos escrito antes, lo que tenemos es que ese elemento es R3, porque R3 es el único elemento que al multiplicarlo por sí mismo nos da el 1. El 2pi, el 1, 2pi, si queremos verlo como número polar. Entonces lo que tenemos es que el conjunto H, que es R3, R6, es un subgrupo de orden 2 de G. Automáticamente sabemos que H es un subgrupo. ¿Por qué? Porque es un subconjunto cíclico dentro de un subgrupo cíclico. ¿Qué quiere decir que sea cíclico? Lo que he dicho antes sin darle nombre, es decir, que el grupo está generado por un elemento y todas sus potencias sucesivas, todos los elementos que nos da al operarlo con sí mismo. Si operamos R3 consigo mismo, nos da R6, que es el 1. Si volvemos a multiplicarlo por R3, volvemos al R3. Otra vez a R6, a R3 y así sucesivamente. Es decir, H es un conjunto, entre comillas, cíclico, por tanto es un subgrupo cíclico. Que tiene orden 2 en este caso porque tiene 2 elementos. Por último, el apartado D, tenemos que probar que esta relación R es una relación de equivalencia y después hacer el cociente de los dos, el cociente por esta relación, que al final va a ser el cociente por H. Para ver que una relación binaria
en un conjunto es una relación de equivalencia, debemos demostrar tres propiedades. La primera de ellas es que la operación debe ser simétrica. ¿Qué quiere decir que una operación sea simétrica? Que una relación, sea simétrica. Pues que un elemento debe estar relacionado consigo mismo vía esta relación que hemos definido. ¿Qué quiere decir eso? Pues RI se relacionará con RI siempre y cuando RI por RI elevado a menos 1 esté dentro de H. ¿Cuánto vale este producto de aquí, esta operación? Pues vale 1. Cualquier elemento multiplicado por su inverso da 1. Y 1 está en el subgrupo, por tanto, la propiedad simétrica se cumple. Segunda propiedad, que sea reflexiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si R sub i se relaciona con R sub j, también R sub j se debe relacionar con R sub i. Es decir, que si R sub i por R sub j elevado a menos 1 está en H, lo contrario, es decir, R sub j por R sub i elevado a menos 1 también debe estar en H. Dado que H es un grupo, el inverso de este elemento también está dentro de H. Ahora, utilizando las propiedades del inverso de un producto dentro de un grupo, lo que tenemos es que damos la vuelta a los elementos y ponemos el inverso dentro de cada uno. R sub j elevado a menos 1 y elevado a menos 1 es el R sub j y este se queda igual. Por tanto, lo que tenemos es que R sub j por R sub i elevado a menos 1 también debe estar en H. Pero esto de aquí es la relación de equivalencia que tenemos aquí arriba. Es decir, que R sub j se relaciona con R sub i. Y por tanto tenemos demostrada también la reflexividad de la relación binaria que hemos definido en G. Por último, la relación debe ser transitiva para que sea una relación de equivalencia. Eso quiere decir que si tenemos un elemento que se relaciona con un segundo y ese segundo elemento se relaciona con un tercero, también debemos tener que el primero se relaciona con el tercero. Las dos primeras implicaciones, lo que quiere decir es que si RI por R se relaciona con RJ, tenemos que R sub i por R sub j elevado a menos 1 está en H. De la segunda relación lo que tenemos es que R sub j por R sub k elevado a menos 1 también está dentro de H. H es un subgrupo, es decir, la operación es cerrada. Por tanto, el producto de estos dos elementos que hemos escrito debe estar en H. Como H es un grupo, la operación es asociativa. Es decir, me da lo mismo multiplicar estos dos y luego el producto de los dos resultados que operar en este orden. Es decir, multiplicar primero los dos del medio y luego ya multiplicar lo que quede por cada uno de los elementos. Pero ¿qué es lo que nos queda aquí en el medio? Nos queda el elemento neutro, es decir, nos queda R sub i por R sub k elevado a menos 1, el inverso de R sub k. Es decir, que si volvemos aquí arriba, R sub i, el primero, se relaciona con el R sub k que va en segunda posición. Por tanto, ¿qué tenemos? Pues ya he demostrado que si hemos partido de estas dos relaciones, tenemos la tercera. Por tanto, la relación binaria R también es relación de equivalencia, porque cumple las tres propiedades que hemos dicho. Así pues, tiene sentido realizar el cociente entre G y esta relación de equivalencia, que al final es hacer el cociente entre G y H. Por la definición de la relación lo que tenemos es que R sub i, la raíz iésima, este producto pertenece a H, es decir que R sub i por R sub j inverso es igual a H para alguno de los elementos H minúscula, para algún elemento H de H minúscula que esté en el subgrupo H mayúscula. Multiplicando, pasando este mediante una multiplicación por R sub j a la derecha en los dos lados, tenemos que R sub i debe ser H por R sub j, con H siendo la raíz 3 o la raíz 6 de las 6 que hemos definido hace un buen rato ya. Por tanto, todos los elementos que están en la misma clase que se relacionan con R1 son el R1 que se obtiene multiplicando R1 por el R6
o el R4 que se obtiene multiplicando el R1 por R3. De igual manera, la clase de equivalencia de R2 es el R2 que se obtiene multiplicando R2 por R6 y el R5 que se obtiene multiplicando el R2 por el R3. Y por último, tenemos que R3, la clase de equivalencia de R3 será R3 por R6, que se obtiene multiplicando por R6 o R3 respectivamente la tercera raíz de las 6 que tenemos. Siempre que tengamos un cociente, debemos tener que alguna de las clases de equivalencia coincide con el grupo que está dividiendo. En este caso tenemos que esa clase de equivalencia, que sería el neutro por así decirlo del grupo cociente, es esta de aquí, la tercera que hemos calculado. Ahora nos piden también, estas son las clases de equivalencia, por tanto ya hemos terminado la primera parte del apartado D, y lo que nos piden ahora es hacer la tabla de operaciones del cociente. Para ello lo que hacemos es tener en cuenta que el producto de las clases de equivalencia es la clase de equivalencia del producto de los representantes que elijamos. Entonces lo que hemos elegido es los representantes R1, R2 y R3. R1 por R1 era R2, lo hemos visto antes en la tabla de operaciones del grupo G. Por tanto, la clase de equivalencia del producto va a ser R2. Si multiplicamos R1 por R2 tenemos R3. Por tanto, la clase de equivalencia de multiplicar las clases de R1 y R2 va a ser la clase de R3. Y de igual manera, si multiplicábamos R1 por R3, teníamos R4. Pero claro, para no poner aquí más clases de equivalencia, vamos a utilizar las tres que teníamos antes. ¿Dónde está el R4? Está aquí. Por lo tanto, en vez de poner la clase de equivalencia de R4, ponemos la clase de equivalencia de R1. De igual manera, rellenamos el resto de la tabla hasta tener las 9 operaciones, los 9 resultados que tenemos aquí. Bueno, esta notación que estoy utilizando aquí no es la única que tenemos para escribir las clases de equivalencia de un cociente. También se puede escribir como el elemento representante G por H, en caso de que estemos utilizando una notación de producto, una notación multiplicativa, y si utilizamos una notación aditiva, podemos escribir también que la clase de equivalencia del representante G se puede escribir como G más H. Son notaciones equivalentes, se puede utilizar cualquiera de las dos. De hecho, cuando empecé hablando de Z6 utilicé la notación aditiva, y luego en el resto del ejercicio, como he estado con el producto de números complejos, he estado utilizando notación multiplicativa todo el rato. Muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo con las oposiciones.